Hemos hecho muchísimas cosas para sanar nuestro linaje, el femenino en nuestras vidas, ¿no? Ese sagrado femenino. Y mira la cantidad de cosas que hemos hecho para sanar el femenino, el sagrado femenino en nuestras vidas, sanar a nuestras mujeres, a nuestro linaje. Sin embargo, también hay muchas mujeres desconfiando cada vez más de ellas mismas y con dificultades para pagar las facturas. Igual es el momento de mirar también nuestro sagrado masculino, porque yo voy a ser un poco pesada, pero insisto, porque cuando pensamos en masculino se nos va al hombre y cuando pensamos en femenino se nos va a la mujer, pero la propuesta de hoy es que nos demos cuenta que somos como un todo. Y yo me viene una imagen y es, imagínate un croissant con una barrita de chocolate. Para poder deshacerte como tu femenino, necesitas tener a tu propio masculino que te sostiene y que te contiene. Eso es. Ella es Marian Frías, psicóloga, terapeuta creativa y mujer medicina. Ella es Patti Cardoso, coach de vida, consteladora familiar y mujer medicina. Estamos aquí para acompañarte desde el alma. Estos son Palabras palabras mágicas. mágicas. Bueno, una de las cosas que me ha enseñado el chamanismo tiene que ver con entender que la naturaleza nos habla mucho de los ciclos, nos habla mucho de la energía, del femenino, del masculino. Así que he conectado con mi femenino y gracias a mi masculino he puesto en acción la siguiente poesía. Dice así, escucha, dentro de ti viven dos fuegos. Uno susurra, el otro avanza. Uno es luna que siente y otro es el sol que traza el camino. La energía femenina abre el pecho, lleva el pulso de lo que nace, escucha lo que aún no tiene nombre. La energía masculina sostiene, marca el paso, defiende el territorio del alma. Cuando una domina te partes, te sobra impulso y te falta raíz, o te sobra agua y te falta la forma. Pero cuando se miran sin miedo, cuando se reconocen sin guerra, cuando la luna se recuesta en el sol y el sol acepta la sombra de la luna, entonces ocurre la verdad. Solo una danza, solo una fuerza, un solo ser. El femenino dice siente, el masculino responde estoy aquí. El femenino crea y el masculino lo vuelve mundo. Y en esa alianza no eres dos, no eres mitad, eres entera. Somos entera. Qué belleza de poesía que nos recuerda que esas dos mitades habitan dentro de nosotras y dentro de nosotros. Y qué valioso es tener el conocimiento de poder saber cuándo dejar salir una y cuándo reposar en la otra, porque sí que es cierto que esa energía femenina, que confieso a mí me costó muchísimo reconocer en mí, porque la Patricia de hace unos años vivía desde el masculino todo el tiempo, desde ese no parar, desde ese hacer, hacer. Y fue cuando comprendí que esta conexión con mi femenino me iba a traer ese equilibrio y me iba a permitir también el reposar, el también tener esos espacios para soñar, para intuir, para crear, que mi vida comenzó a llevarse de una manera totalmente diferente, porque ya no estaba cansada. Estar en el masculino continuamente cansa y Mm, estar en el femenino continuamente adormece. Al mm. menos lo digo por mi experiencia. Bueno, a mí me gustó mucho porque estos episodios pues los preparamos un poquito, ¿no? De pensar realmente qué es lo que te puede venir a ti en esta escucha, porque se habla un montón del femenino, se abre mucho del masculino, pero me parece que vamos a ir a profundizar un poquito más, porque ya no solamente vamos a hablar de hombres y mujeres, sino que estamos hablando que todos tenemos energía femenina y energía masculina, sino que esa energía puede estar equilibrada o desequilibrada. Es decir, puede haber un masculino sano y un masculino que no esté tan sano, y un femenino sano y un femenino que no esté tan Ay, sano. qué rollo. No, pero es muy importante porque cuando tú estás hablando de la energía femenina, por eso hablamos del sagrado femenino, el femenino tiene su cara A y su cara B. Ujú. ¿Cuál es la cara A del femenino? Pues Justo te esa iba a parte, preguntar eso. claro, pues esa parte creativa, esa parte intuitiva, la dulzura, la ternura, la potencia que tiene el útero femenino de gestar, de crear, de inspirar, de maternar, de nutrir, ¿no? Es esa energía que está nutriendo a la tierra. Pero hay un femenino que es un femenino crítico, que es un femenino cruel,
que es un femenino que no respeta los tiempos de los demás Mm, tampoco, que es un femenino que duda constantemente. salud, ya estornudé. Salud. Es un femenino que duda constantemente, es un femenino que busca que desde fuera le solucionen las cosas, que se Ujú. paraliza, Sí, de esa pasividad, parálisis ¿no? por De pasividad. análisis. Y exactamente igual nos pasa con el masculino, ¿no? Que tenemos que descubrir en nuestra propia vida cuando hay un masculino que tiene dirección, que tiene impulso, que Yo tiene ayer, garra. yo ayer, por ejemplo, que lo hablábamos y me decía Marian, pero ¿qué te pasa? Y yo, estoy en mi masculino, porque sí, soy mujer, pero tengo esa energía también dentro de mí, que es esa energía de impulso, de fuerza, de hacer, de donde pongo el ojo, pongo la bala, pongo la intención, pongo la proyección, pongo la dirección, Mm, pongo sí, esa determinación de dar los pasos y no simplemente me quedo pensando en voy a avanzar hacia, sino no, voy con toda la fuerza y avanzo, la fuerza de ese sol, de esa energía yang. mm. Entonces, hay momentos en los cuales yo me refugio en ella y además me viene súper bien porque es la que me permite accionar y avanzar. Y ayer fue uno de ellos. Marian decía, es que me has visto pocas veces en esa, porque casi siempre me ves en la femenina, en la suave, en la sutil, en la tierna. Y yo Mm. ayer estaba, hacer, 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 hacer. Hay que hacer. Claro Bueno, que si te mantienes mucho tiempo ahí, te cansas o no. sí, además era un hacer desde el entusiasmo, ¿no? Porque Claro. yo creo que una de las cosas que diferencia para mí cuando estoy con un masculino que me nutre y cuando estoy con un masculino que me seca Mm, interiormente es cuando hay propósito, cuando hay inspiración, es como que hay una parte de mí que dice, quiero crear esto, quiero crear este programa, ¿no? Desde las tripas, desde el ujú. máximo amor. Y desde ahí tengo un masculino que me alienta, que me alimenta. Cuando tengo un masculino que me está diciendo a producir, tú vales en relación con tus resultados, aunque me haya llevado a muchos resultados en mi vida, mi naturaleza predominantemente femenina, por eso soy mujer, Claro. hace que si me mantengo en ese estado masculino de exigencia durante mucho tiempo, me voy a secar. Yo me marchito totalmente. Me Mm. marchito, pero de una manera en la que me cuesta incluso reconocerme. Eso no sé si tenga que ver mucho con los signos, seguramente que sí, porque pues, cada signo tiene su arquetipo. Por ejemplo, mi pareja es Aries y es muy fuego. Es el mago. Exactamente. Y para Ale, el poder autoexigirse le impulsa. O sea, él cuanto más se exige, más, más se mueve a hacer cosas. A mí, por ejemplo, que soy cáncer, esa energía de agua y emocional, cuanto más me exijo, más me hundo, más me marchito, más me Te escondo, secas. me seco, exactamente. Entonces es importante también saber y conocerte, todo esto te lo da el autoconocimiento, con qué cosas te potencias más y utilizarlas pues en los momentos adecuados para poder beneficiarte de ello. Claro, cuando observas la naturaleza, ¿no? Y si asociamos como un poco en el poema el masculino con el sol y el femenino con la luna, el masculino tiene dirección. Es decir, el sol siempre sale por un lado Y y se se oculta por pone el por otro otro. lado, pero la Ujú. luna Ah, a no, la veces luna está anda allí, girando. a veces está allí, Es un a veces la misterio. buscas y no la encuentras, a veces está llena, a veces está negra, a veces mengua, a veces tiene un ascendente en una dirección o en otro. Total. Entonces, es muy importante ver cómo entre ambos puede haber un equilibrio perfecto. ¿Qué pasa Ujú. si a las 12 de la mañana, el 15 de agosto, tú te pones como una plantita en medio de ese desierto con todo el sol? Te vas a secar Claro. profundamente. Sin embargo, cuando está saliendo el sol y hace frío, pero de repente ese sol empieza poco a poco a calentar, te nutres. Cada uno va a aguantar el sol o cada uno va a tener una pasión por la luna de manera diferente, pero que nos influye, nos influye. Entonces, el masculino, lo que ha sucedido también con nuestros hombres, igual que nosotras tenemos un femenino herido Mm. porque hemos sufrido, el masculino también. El masculino ha sufrido muchísima exigencia. Y a Claro, que tiene que veces saber todo, tiene que proteger todo. tiene que proteger, tiene que nutrir, tiene que mantenerse siempre estable, tiene que tener las respuestas, se le Ujú. espera seguro, que sostenga, que contenga, pero sin embargo, la gran parte de nuestros masculinos han aprendido de hombres que estaban absolutamente desconectados de lo emocional. Entonces, si yo, por mucho fuego que sea,
le pongo aire, le pongo aire, le pongo aire. Digo, fíjate cómo se aviva la llama. Sí, pero esto puede quemar Claro, completamente un bosque, ¿no? Nos podemos pasar y cada vez nos encontramos, o por lo menos yo me encuentro, a más hombres que están quemados, que están perdidos, que están desconectados y que quieren volver otra vez también a decir, oye, yo quiero equilibrar mi femenino, yo claro. también necesito sentirme sostenido, porque el femenino del masculino necesita que nosotras también podamos abrazar, necesita que nosotras también le podamos decir, es momento de descansar. Ujú. Ahora lo hago yo también por ti, te acompaño, somos Esa un equipo, es danza, una es danza. una danza, es un Entonces, equilibrio. yo he sido muy estudiosa de todo, pero lo he dejado todo mucho en el experimentar y decidí un día que lo quería pasar al cuerpo. Entonces, cuando empecé a trabajar con la danza como psicóloga, ¿no? Era como mi bailarina está por un lado y mi psicóloga está por otro lado. ¿Cómo puedo integrar estas dos partes? Y me di cuenta que de cintura hacia abajo mis piernas tienen que ser fuertes. Tengo que tener unas piernas que me sostengan bien. Aquí para la ansiedad, sentadillas, chicas, es lo que mejor va. Sentadillas, porque cuando tenemos ansiedad tenemos miedo. ¿Por qué? Porque a veces no nos aguantamos, no nos sostenemos nosotras a nosotras mismas. Pero porque muchas veces no nos comprendemos. Bueno, esto cada vez está cambiando más porque afortunadamente hay una información ahora que anteriormente no había, ¿no? Y hay más conocimiento de que las mujeres pues honramos esa ciclicidad, de que somos cíclicas, que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos adentro, a veces estamos afuera, ¿no? Tengo una amiga que siempre dice, no las mujeres no estamos locas, somos lunáticas, porque según esos ciclos en nosotras pues ahí actuamos, ¿no? Pero anteriormente no comprendías por qué es necesario tener unas piernas fuertes, por ejemplo, porque es Mm, necesario sostenerte, saber sostenerte. No totalmente. Entonces yo creo sabía. que las piernas marcan mucho esa dirección, Mm, o sea, de sostenerte. Y solamente desde ahí, de cintura para arriba, tu cuerpo puede empezar a moverse. Si no vas a perder el equilibrio, si no claro. te vas a ir. Entonces, el cuerpo nos está hablando mucho. Ya no solamente es la parte derecha que la asociamos con el masculino, la parte izquierda con el femenino, sino arriba y abajo. Necesitamos esa tierra, necesitamos ese sol, ese equilibrio de los elementos. Ujú, Y empezar a darnos cuenta que no todo lo femenino está bien y no todo lo masculino está bien. ¿Y qué nos contamos de los hombres? Porque yo en Petit Comité sigo escuchando que muchísimas mujeres, vamos a decir, hablan, no me voy a incluir, mal de los hombres. Es que los hombres no valen son todos para nada, son todos iguales. iguales, no sienten nada. Pero ¿qué cosas bonitas estás encontrando de los hombres en tu Dependerá, camino? claro, dependerá, creo también, de la relación que hayas tenido con los hombres de tu vida, empezando por la relación o el vínculo que has tenido con tu padre, con tus hermanos, si tuviste abuelo o no, con algunos primos. Lamentablemente, porque esto es un caso bastante común, hay traumas en el colectivo femenino generados de abusos que han sufrido durante ciertas etapas de su vida, pues algún tío, algún amigo, algún primo, y desde allí ya se va creando esa percepción de que todos los hombres pues son malos, todos los hombres abusan, todos los hombres no respetan. Claro, pero es porque también forma parte quizás de lo que ha sido tu experiencia vital y por eso desde allí es de donde percibes, la percepción que tienes de los hombres viene desde allí. Bueno, y luego también cómo utilizas esa energía masculina tú también, ¿no? O sea, si yo he aprendido de una manera muy inconsciente que es a través del esfuerzo, de la Claro. exigencia y del abuso, porque yo ya dejé, hubo un momento que me hice una pregunta que me ayudó mucho. Cuando le pedía algo a los hombres, a mis parejas, a mi padre, a quien fuera, le pedía algo, empecé a desarrollar el hábito de preguntarme a mí misma qué le estoy pidiendo al otro y cómo me lo puedo dar. Mm, Y en la mayoría de las ocasiones descubrí que eso que le estaba pidiendo al masculino, mi croissancito, ujú. no estaba Tu siendo capaz corteza. de dárselo a mi chocolatito para que yo me pudiera derretir. Es decir, Ujú, cuando yo sentía alguna emoción, había una voz interna, yo la llamo el censor, había una voz interna que me decía, venga, ponte a trabajar, haz cosas, produce. ujú. Estaba dentro de mí completamente, o sea, no tiene que ver con eso. Y esa relación era una relación de abuso. Es decir, yo creo que la vida cambia
cuando empiezas a hacerte responsable y darte cuenta que todo lo de fuera es un señalizador probablemente de lo que tú estás haciendo. Los 4 acuerdos hubo una frase que a mí me ayudó muchísimo en un momento de mi vida y dice, tú aguantas un maltrato externo siempre y cuando ese maltrato sea un poquito menor que el maltrato que tú te estás haciendo a ti misma. Cuando tú empiezas a bien Mm, tratarte, de manera natural no vas a aguantar ese maltrato fuera. claro. Entonces, por eso creo que en este episodio lo que estamos hablando no tanto es del femenino, que ya se ha hablado mucho, sino observa qué masculino tienes dentro de ti y si todavía tú te tratas como juzgas a los que te tratan fuera. Mm. Si realmente te estás dando el espacio para poder sentir sin decirte rápidamente lo que tienes que hacer. Y luego rápidamente le dices al de fuera, es que no me das espacio. Vale, ¿me estoy dando ¿Tú yo te estás dando espacio? espacio? Claro. Qué importante y qué necesario es aprender a darnos espacios y aprender a parar, que eso es muy de energía femenina, la pausa, la paciencia, el dejarte estar, dejarte reposar, permitirte sostener, permitirte pedir ayuda. Una de las cosas que yo tenía anteriormente en mi versión antigua era el yo puedo todo sola. Yo lo hago todo sola, pero no desde ese ego de, es que nadie lo hace mejor que yo. No, sino desde el no querer molestar al otro y por eso lo hago yo todo, ¿no? Uf, qué agotamiento con eso. O Mm, sea, es que cuanto más te crees que lo puedes hacer todo tú sola, no significa esto que no tengas las capacidades, por supuesto que sí, pero cuanto más te lo crees, más oportunidades te va a dar la vida para lanzártelas todas a ti sola. y lo bonito que es S- compartir. Compartir las cargas, compartir lo que sientes en ese momento, o sea, dejarte sostener. Y puedes hacer eso con alguien que tengas a tu alrededor o lo puedes hacer incluso contigo misma, o sea. Mira, yo no sé si lo hicimos en el grupo que tú estuviste de Maktub, porque yo voy cambiando, porque esto es Mm, improvisando sobre la marcha y cada ujú. grupo va pidiendo unas cosas, pero igual que nosotras tenemos que ver nuestro masculino y tenemos que ver nuestro femenino, cuando vienen a los viajes hombres, es permítete también conectar con esta energía sana femenina que te habita. Déjate sostener. Y hay un ejercicio que te tienes que echar hacia atrás y los demás te van a sostener y si no te sostienen vas a caer en la arena de las dunas que no te Claro, vas a hacer daño. Pero es, déjate, no tienes por qué hacerlo solo. Y es una de las cosas que le cuesta mucho al masculino. Permitirse conectarse con ese femenino que también, vale, sí, yo puedo solo. Pero claro. ¿por qué no le doy a la otra persona la oportunidad de que comparta conmigo, de que me Porque, ayude? uf, se les ha enseñado a resolver. Eso es lo que se me ocurre, se les ha enseñado a resolver. Tú no te das cuenta que cuando tú vas, y aquí sí voy a ir por género, ¿ok? Estamos hablando de la energía masculina y femenina desde ese punto integrativo que ambas conviven en ti, ¿no? Pero aquí sí me voy a ir un poquito al género, me voy a pillar los dedos Venga. allí. Tú no te das cuenta que cuando tú le cuentas algo que te está pasando a un hombre, su primer impulso es resolverte la situación más que escucharte. Es que están programados para eso, para darte soluciones, para darte respuestas. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ellos, que es parte de su naturaleza, que, que dejen que otros resuelvan y que se dejen sostener? No, no significa esto que no lo puedan hacer, pero se les hace muy, muy, muy difícil. Así Mm. como a nosotras se nos hace fácil de repente escuchar, es parte de la naturaleza femenina también, ¿no? El silencio, la escucha, ese prestar atención, ese observar, Bueno, depende simplemente. desde qué femenino estés, porque yo he descubierto que cuando no estoy en un femenino bien colocado energéticamente y estoy en un femenino no sano, vamos a llamarlo Ujú. así, entro en duda, entro en confusión. Entonces rápidamente ¿Y voy a sobre qué buscar al dudas? masculino sobre cualquier cosa, sobre qué hago, o sea, a veces son tonterías, qué hago si pongo este viaje en esta fecha o en esta otra fecha. Entonces rápidamente lo que voy a hacer cuando no estoy en ese femenino que se deja conectar con la inspiración y que confía y que busca desde la magia de los Ujú, números o señales o lo que sea, voy a recurrir a un masculino, que puede ser en un hombre o en una mujer, porque tengo muchas amigas muy masculinas también, ujú. que me diga, oye, ¿cuándo?
El masculino resuelve constantemente también, cuando está en ese masculino no bien colocado, cuando el femenino está en la duda constante. Ujú. Entonces, qué bonito sería, no lo sé, si se ha dado en muchas ocasiones, cuando hay un equilibrio entre ambas energías. Eso tiene que ser una maravilla. ¿Se puede conseguir esto o es una utopía? Yo tengo la sensación que por momentos sí. Y fíjate, creo que en el encuentro erótico, cuando realmente está ese niño y esa niña juguetona, cuando dejamos salir a esa parte, realmente cuando tú estás disfrutando estás en ese equilibrio, en el dar y en Y el el recibir, recibir. en el ser objeto y ser sujeto, penetrarte y penetrar, besar y dejarte ser besado, desnudar y desnudarte. Creo que en ese momento sagrado se puede generar ese equilibrio muy bonito, o por lo menos yo lo he sentido así en momentos de mi vida, sí, En esa danza, en esa danza danza de la horizontal erótica. o vertical. Salvadas por la campana, porque esto ya, Se sube de tono y nos censuran luego. ¿tú No, no crees? nos censuran, que va. No sé, tendríamos que sacar una teta o algo. ¿No? Ahí sí. Tendría más visualizaciones O o, o censuraciones. censuración. Bueno, es que vivimos en un mundo tan raro, o sea, que uno puede decir lo que quiera, opinar de lo que quiera, escribir sobre lo que quiera, pero no puedo sacar mi teta si quiero. ¿Qué te puedo decir al respecto? Pero vamos, puedo Estamos censurados. desnudarme, el alma, El puedo alma es lo que contar, estamos desnudando pero el aquí siempre. cuerpo, si somos animalillos, Bueno, ¿qué más da? en las playas. Yo por De- lo menos para mí es idílico y lo hice a mis 40 años, irme cuando cumplí exactamente esa edad que para mí era como, wow, tengo 40 años. Me fui a una playa nudista en Croacia y ahí me celebré a mi yo naciendo allí en esas aguas que me conecté enseguida pues con el vientre de mi madre, me llevé mi collar de ancestras y para mí fue maravilloso. Hay espacios para el nudismo, los hay, Bueno, pero YouTube no es uno de pero ellos. fíjate una anécdota que sucedió cuando estamos empoderadas y conectarnos con que nos amamos y nos aceptamos en una de las jaimas del campamento que vamos. Al día siguiente me dicen dos chicos, oye, ¿eran de tu grupo dos mujeres que salieron corriendo desnudas hacia las dunas? Digo, puede La ser, energía del desierto puede ser. Cuando te la sientes sedujo, libre, ¿no? Es como claro. que hay una parte que te entregas, que se libera el juicio, la opinión y simplemente es esa naturalidad de ser. Totalmente. La naturalidad de ser y la naturalidad y la fluidez con la que están circulando en este momento esas palabras de este episodio que te recordamos. La idea es que congeles pantalla y te quedes en este momento con tu palabra, con esa que vas a convertir en tu frase de la semana, de estos días, la que te vas a escribir bien grande, la que te vas a tatuar. ¿Tú te imaginas que alguien vea una de estas palabras aquí y diga, esa era la que me tenía que tatuar? Y haya salido ese nuevo tatuaje gracias a este episodio. Qué belleza, me encantaría. Pero bueno, más allá de eso, no te vamos a incentivar a que te tatúes, pero sí que te tatúes en el alma esa palabra porque por algo te ha salido, así que haz algo útil con ella. Úsala como Úsala con medicina. sabiduría porque es mágica. Y hablando de mágica, vamos a cerrar con el ritualito de este episodio. Te vamos a invitar a que busques una flor, te conectes con ella, te vayas a tu espacio en silencio, te lleves la flor al corazón, puedes acompañarte de elementos como una velita, un incienso y lo más importante, fotos de los masculinos de tu vida, de tu linaje, entiéndase papá, abuelos si las tienes o, bueno, los que logres conseguir, ¿no? Vas a tener allí tu espacio con tus fotos, vas a tener tu flor, vas a cerrar los ojos, te vas a llevar la flor al corazón, ese símbolo de ternura y de belleza para traerle también ternura y belleza a ese linaje. Vas a comenzar a pensar todas esas cosas, esas vivencias, esas experiencias por las que pudieron haber pasado esos hombres, todas las exigencias, todas las cargas que tuvieron que llevar en sus vidas, que les hicieron ser de la manera que son. Y automáticamente en ese acto de conciencia sobre cómo pudo haber sido su paso por esta vida, vas a conectar con la ternura,
Vas a conectar con la intención de enviarles a ellos esa energía también de sanación, porque así como hay un femenino herido, hay un sagrado masculino bastante herido. Y con esa florcita en el corazón, al finalizar, cuando ya hayas visualizado todo, vas a soplar la florcita, ¿ok? Vas a dejarte sentir y vas a comenzar a escribir una cartita para ellos, que al mismo tiempo, bueno, es una cartita que resonará con todos esos hombres que nos acompañan aquí en la tierra, que quizás nadie hace este tipo de rituales para ellos, pero que sin duda necesitan de esa energía más compasiva y de ese perdón desde tu corazón hacia sus vidas, hacia su energía, esa energía que es tan sagrada como la femenina y que juntas pues dancen infinitamente en la vida misma, en ti y en todo lo que nos rodea. Mm, Fíjate, hice un trabajo de ir pasando por los masculinos de mi vida, por las personas con las que había compartido y dando gracias, ¿no? O sea, la palabra gracias, o Por sea, supuesto. gracias papá por haberme animado a ser independiente, a ser libre, a ser capaz, el que Ujú. yo puedo, que no aguante, que siempre era como la mejor herencia que te puedo dejar es tu formación, es tu conocimiento, así que desde aquí, papá, gracias, gracias, gracias por darme la vida. Les mandamos un abrazo gigantesco a todos los hombres que nos están escuchando. Jorge, especialmente esto es para ti.